saltado un vídeo de YouTube. Estaba aquí yo puesto con el al lado y no veas el susto que me ha dado. Bueno, familia, día 28 de octubre 2021. Acabamos el mes, empezamos en noviembre. El lunes, bueno, el domingo por la noche ya sabéis que es el día de todos los santos, los muertos, Halloween, o como lo queráis llamar. Pues nada, ¿qué quiero decir? Que es festivo, básicamente. Entonces, ahí empieza para mí lo que se llama del otoño, ya casi pasamos al invierno, que es cuando empieza, nos ponen una hora, nos quitan una hora, salimos a las 6 ya de noche, empieza la tristeza y empieza la época de recogimiento, la época como un osito a invernar y empieza el invierno para mí. Oficialmente me refiero, a lo mejor no hace frío, pero bueno, es cuando ya te quitan toda la luz del día y empieza uno un poquito así de aquella manera. Entonces vamos a aprovechar que son los últimos días de más sol. Yo, mira, fijaros que todavía voy en manga corta aquí en casa, que eso es lo que me gusta, estar en una época de clima bueno. Y vamos a cerrar la semanita. Y vamos a cerrar la semanita con temas bastante interesantes, porque tenemos ya con Nadia fermentados vegetales. Volvemos a la naturaleza, ahí, a tope. Luego tendremos leyes de pensamiento cuántico, las sorprendentes leyes de pensamiento cuántico con el doctor Joel Rugerio. Aquí también otra clase magistral, pam pam. Luego la importancia de la conciencia colectiva con Constantin. Psicoquinesis, la ciencia que modifica la realidad con Adrián García. Aquí han hecho un experimento conmigo esta mañana, lo vais a ver, vais a alucinar con el tema este de ser psíquico y crear realidad. Y luego a las 9:30, media horita, tenemos un especial 1 del 11 de 2021, La Palma y todo lo de más unido con María del Carmen. Es decir, nos va a avisar que algo pretenden hacer y se dice para que no pase. No es para meter miedo, es para que no pase, ¿eh? Que luego confundimos los temas. Aquí no es un canal de miedo, es un canal para bueno, aprender y estar tranquilos. Pues dicho esto, aquí arriba tenéis este enlace. Lo copian, lo pegan en vuestras redes sociales, Telegram, WhatsApp, y dicen que estamos en directo con Nadia, o si no, podemos ver el vídeo de aquí un ratito, lo pueden ver en diferido. Y estamos saliendo pues a través de diferentes portales de vídeo, 2 en Facebook, 4 en YouTube, el Twitch, el Odyssey, que ya vuelve a funcionar Odyssey, y este enlace de aquí abajo os podéis suscribir porque ahí está todo lo de la caja de Pandora. Y bueno, con Nadia también pues tenemos en Aulas Pandora una serie de productos, de infoproductos que hablaremos un poquito más adelante en la línea de lo que vamos a hablar hoy. Y luego tenemos también los productos de You Living, de aceites esenciales, que también los llevamos con ella. Pues dicho esto, vamos a entrar ya. Y plan, ¿qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Hola Luis, pues muy bien, ya deseando hacer la clasecita esta o la charla, ¿no? Para mí no, más que una clase son charlas informales, es una tertulia así divertida entre todos y compartir, porque es un tema muy chulo. Estabas hablando al principio cuando estabas presentando el programa, ¿no? Precisamente pues, de la tristeza, del invierno, de que se acerca una época más dura. Y yo fíjate que pensaba, jolín, es que además los fermentados, que es de lo que va la clase hoy o el tema en cuestión, ayudan muchísimo en esta etapa porque son grandes reguladores del sistema de ánimo, o sea, del estado anímico. Entonces, yo lo recomiendo mucho para personas que estén en periodos pues eso, de bajo ánimo, depresión, que necesiten un poquito estabilizar y equilibrar sus emociones porque ayudan muchísimo. Así que bueno, oye Luis, voy a compartir una presentación por aquí para que sea un poquitín más visual, que como siempre es una cosita muy sencillita, pero que a mí también me ayuda a seguir un poquito el hilo. A las recetas. Exacto. Hoy tenemos recetas. Sí, no lo he dicho, pero al final... Sí, al final va a ver. Claro, cojan el móvil y le hagan foto a la pantalla, así ya tienen la receta. ¡Pam! Pueden parar el vídeo luego y hacerle una captura de pantalla. Pero claro que sí. Más avivado, cogéis el móvil, hacéis pum y ya la tenéis. Claro que sí. A ver, ¿se ve por ahí la pantalla? Aquí la tienes. Vale, perfecto. A ver, que yo lo vaya viendo. Bueno, pues voy a explicar un poquito, iré pasando, a ver, iré controlando para pasar. No sé si se ve ahora la pantalla. No, se ha puesto de color negro. Vale. No, ahora está entrando. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Bueno, pues sí, esto es como la... ¿Se ve por ahí bien? Sí, también se ve. Vale, perfecto. Pues fíjate, Luis, lo que yo te decía, ¿no? Que es muy importante ahora de cara al invierno, pero en realidad durante todo el año los podemos consumir porque tienen una brutalidad de beneficios. Y a mí me gustan mucho también
los fermentados vegetales porque es un ejemplo perfecto de cómo actúa la naturaleza, ¿no? Cuando Adrián, mi marido, publicó su libro, La revelación de la unidad, fue una de las primeras cosas que pensé, porque ahora mismo yo creo que la humanidad es que nos encontramos divididos, ¿no? Entre aquellos que viven todavía pues en la era de la competitividad, bajo las reglas de un mundo pues eso súper conflictivo, donde impera la división, la separación, la falta de fe, etcétera, etcétera. Y luego hay otras personas que intentamos decantarnos, ¿no? por lo que sería otro tipo de visión, un poquito más optimista, ¿no? Una visión que yo creo que se basa más en la cooperación, en la colaboración, la armonía, bueno, en la unión, ¿no? Por eso cuando escribió su libro fue uno de los primeros ejemplos en los que pensé, el tema de los probióticos, ¿no? Es que yo siempre al final cuando hablamos entre nosotros yo siempre tiro por mi lado, por el lado de la alimentación. Y él tiene pues una visión pues mucho más amplia, ¿no? Porque toca otros temas. Y si nos paramos a pensar un poco, pues como te decía, es que esto es la forma en la que trabaja la naturaleza, trabaja entre comillas, porque lo hace de forma natural y fluida. Y lo podemos observar en las plantas, en los árboles, en el ciclo del agua. Un ejemplo clásico para que lo entendamos sería, de esa naturaleza simbiótica, sería el típico ejemplo de las abejas y las flores, ¿no? Que evidentemente pues, esas abejitas necesitan el néctar de las flores para sobrevivir, para alimentarse, pero también las flores necesitan para reproducirse que las abejas vayan, cojan el néctar con sus patitas y las vayan transportando a otras flores y así poder reproducirse, ¿no? Y luego hay muchos más ejemplos. Está el ejemplo pues, de los mamíferos y las aves, que ya sabes que hay muchísimos pájaros, muchas aves que se colocan encima de los hipopótamos, los elefantes, muchos mamíferos para alimentarse de los insectos. Y para los animales mamíferos es un gran beneficio también porque les están desparasitando, ¿no? Hay muchos, muchos ejemplos en la naturaleza que podemos observar si miramos con atención en nuestro día a día, sin irnos de safari ya podemos verlo, ¿no? En el mar también, en una simple anémona con un pez payaso, ¿no? En esa interacción también se produce una simbiosis, un intercambio o una colaboración. Hay muchos, muchos ejemplos, pero para mí realmente el ejemplo más brutal de todos y el de simbiosis más maravilloso, por así decirlo, es que se lleva a cabo dentro de nosotros, porque nuestro sistema digestivo está ofreciendo cobijo a millones y millones de bacterias donde ellas viven y se alimentan, ¿no? Ellas viven como en las vellosidades de nuestro intestino. Y a cambio, por ofrecerles ese hospedaje, ellas también pues, nos regalan a cambio pues, una protección, porque tienen bastantes beneficios a nivel del sistema inmunitario y una serie de ventajas de las que hablaremos hoy un poquito antes de pasar a las recetas, que ya sé que es lo que siempre interesa más, pero hay que explicar la importancia para que os animéis a incorporarlos en vuestro día a día, porque realmente es que tienen un sinfín de beneficios. Y no te das cuenta hasta que empiezas a probarlo, porque a probarlo con regularidad, porque no es lo mismo consumir un fermentado vegetal, que ahora os explicaré un poquito en qué consisten, sus beneficios y cómo se hacen y demás. No es lo mismo consumir un vegetal fermentado un día esporádico que realmente incorporar a tu día a día distintos fermentados vegetales que van realmente repoblando tu microbiota intestinal, y ahí es cuando tú empiezas a experimentar pues cambios sustanciales, ¿no? Bueno, también decir que todas estas bacterias que, bueno, en realidad microorganismos, porque además de bacterias también hay hongos, levaduras, etcétera, etcétera, se encuentran en todo nuestro tracto digestivo. También hoy hay otra microbiota en la piel, en las mucosas, pero bueno, hoy nos centramos en el aparato digestivo. Y viven allí, pero lo ideal es que estas bacterias se hallen en una proporción del 80% que sean beneficiosas y no más del 20% que sean bacterias patógenas, que también viven en nosotros,
y que es inherente y es inevitable. Lo importante es que esa microbiota esté regulada y esté equilibrada, porque cuando el 80% de esas bacterias son beneficiosas, van a evitar que el otro 20% de bacterias patógenas proliferen y causen problemas. Entonces, esto es muy importante. Estas bacterias que son beneficiosas y que habitan dentro de nuestro tracto digestivo son vegetarianas, se alimentan de los restos de fibra soluble que nosotros ingerimos en los alimentos, es decir, de esa fibra que nosotros no somos capaces de digerir, de asimilar, y ellas nos hacen el favor de alimentarse de esa fibra, limpiando nuestro intestino de esos desechos y además ofreciéndonos esa protección de la que os hablaba, ¿no? Que esto es súper interesante también. A ver, ¿qué me he pasado por aquí? Me he olvidado de pasar ahí. La microbiota, que ahora os estoy explicando. Bueno, pues dicho esto, yo hago la reflexión de que, claro, la dieta moderna de hoy, tal y como se alimenta la mayoría de personas, es que las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestra microbiota, en nuestro intestino, muchas veces están muertas de hambre, o sea, las estamos matando de hambre literalmente, porque no incluimos fibra, no incluimos vegetales, no incluimos todos aquellos alimentos que las alimentan y las hacen proliferar hasta alcanzar la proporción adecuada, ese 80-20, para encontrarnos en un estado de salud óptimo. ¿Qué sucede si no tenemos este sistema o esta comunidad bacteriana equilibrado? Pues que nuestro sistema inmunitario se irá debilitando y también pues, suele pasar bastante factura a nivel digestivo, a nivel de piel. Hay muchísimas personas que tienen pues, eczemas, dermatitis atópica, psoriasis, un montón de problemas de piel que hoy en día la mayoría de profesionales se enfocan en solucionar de forma externa cuando en realidad el problema es interno. Lo que suele suceder es que cuando no nos alimentamos de forma adecuada, digamos que los enterocitos o las células que recubren todas las paredes intestinales, al final se acaban haciendo huecos entre esas células que actúan como barrera protectora, y por esos huecos acaban pasando moléculas no digeridas, cosas que no deben pasar a la sangre, y empiezan a haber pues, reacciones alérgicas, problemas autoinmunes, problemas de piel, porque realmente son moléculas que no deberían pasar a sangre. Si el intestino no lo cuidamos bien, si se vuelve permeable, si bueno, suceden todas estas anomalías que no deberían ocurrir, pues entonces es cuando empiezan a manifestarse otros problemas, ¿no? Así que bueno, antes de explicar sobre los fermentados vegetales, lo que sí me gustaría hacer, porque yo creo que estos consejos van a ayudar a todo el mundo a empezar a mejorar su microbiota, es dar algunos tips o algunas pautas, mencionar algunas formas de ayudar a las personas, cualquier persona, a que incorpore todas estas cositas que voy a decir, o varíe, modifique estas cositas en su día a día, y van a notar pues una mejora importante, ¿no? Cómo podemos empezar a cuidar de nuestra microbiota, a notar una mejora, a cambiarla, porque normalmente la mayoría de personas pues no tienen la microbiota en su mejor estado, ¿no? En el mejor estado posible. Bueno, pues en primer lugar es fundamental seguir una dieta muy rica en vegetales, y también, evidentemente, pues, reducir la ingesta de productos de origen animal. No estoy diciendo que tengamos que seguir una dieta vegetariana, porque no es necesario, ni vegana, pero sí es verdad que si abusamos de la carne, de los productos lácteos, del queso, los embutidos, bueno, todo lo que son procesados, sobre todo los quesos, que no lo he dicho, sobre todo los curados, pues todo lo que son este tipo de productos de origen animal van a generar pues, mucha flora putrefactiva que, bueno, que lo que va a hacer al final es acabar produciendo pues, metabolitos tóxicos que van a dañar esa microbiota intestinal y van a hacer proliferar las bacterias que no deseamos que estén presentes o que no pasen del 20%, ¿no? Que es lo que
lo que deberíamos intentar, ¿no? No se trata de exterminar las bacterias, aunque vivimos en una era de mucha bacteriafobia, ¿no? Y queremos exterminarlo todo, como decía al principio. Yo creo que es cuestión de convivir en simbiosis, de buscar una forma colaborativa que nos ayude a todos a encontrarnos mejor. La solución radica en nuestro interior, en estar equilibrados, en integrar pues todo esto que os comento para que nuestra microbiota, toda esa diversidad de bacterias, estén bien alimentadas y estén felices, ¿no? No se trata de aniquilar las bacterias patógenas, sino de controlar este equilibrio para que no proliferen en exceso, como he dicho. Esto es importante y lo vuelvo a repetir. Bueno, y además, pues esa microbiota putrefactiva que puede proliferar si abusamos bueno, desde las carnes, embutidos y todo lo que he mencionado, pues no solo va a dañar nuestro intestino, sino que lo que va a suceder es que también van a ensuciar la sangre, por eso que explicaba, porque acaba pasando parte de esa toxicidad o suciedad a la sangre, porque el intestino se vuelve permeable, y también lo que va a suceder es que se acaba congestionando el hígado, porque hoy en día estamos en contacto con muchos elementos tóxicos y nada más falta que encima sigamos una dieta poco consciente y estemos constantemente ingiriendo alimentos que nos van intoxicando en lugar de nutrirnos y vitalizarnos, ¿no? Así que muy importante también cuando hay personas que vienen a consulta que me dicen, bueno, quiero limpiar el hígado, lo primero que les pregunto, bueno, ¿cómo comes en tu día a día? ¿No? Porque está muy bien limpiar el hígado, pero si después vuelves a comer como siempre, pues no sirve de nada, ¿no? Así que hago esa reflexión para que también tomemos un poquito de conciencia de que es muy importante centrarnos en el día a día más que en una acción puntual, como puede ser un detox, como puede ser una limpieza intestinal o como puede ser comer un fermentado o un montón de fermentados una semana. No se trata de eso, ¿no? Ni tomar probióticos en cápsula tampoco, ¿no? Durante una semana, sino se trata de integrarlos en nuestro día a día de forma amable, de forma disfrutable, ¿no? que podamos disfrutar de esos sabores que son además muy espectaculares, los sabores de los fermentados vegetales, porque son sabores completos, el umami, ¿no? del que hablan los orientales. Y si lo hacemos bien, pues podemos enriquecer nuestra dieta y nuestro paladar, haciéndolo pues de la mano y de una forma pues placentera, como decía. Bueno, segundo punto que debemos también tener en cuenta para mejorar nuestra microbiota. Evitar el gluten. Evitar el gluten es importantísimo, o al menos disminuir la cantidad de gluten que tomamos. Yo sé que hay un arraigo importante en nuestra cultura, sobre todo al pan, y yo veo muchísimas personas a las que les cuesta mucho eliminar el pan en su día a día, ¿no? Que están acostumbrados pues es que si nos paramos a analizarlo, realmente la cantidad de pan y de gluten es brutal. Están acostumbrados a comer pan en el desayuno, en la merienda, para acompañar la comida, para mojar la salsa, para mojar el huevo frito, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Que si las magdalenas, que si las pastas, que si tal, y es todo gluten, gluten, gluten. Y además de esto, pues también en muchísimos otros productos en los que se esconde y de los que no somos conscientes, pero la mayoría de procesados, en la mayoría de preparados, preenvasados, salsas, enlatados, si nos fijamos en la etiqueta vamos a ver que llevan muchísimo, o sea, llevan gluten, muchísimos de ellos, casi todos, de hecho. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia que el problema del gluten también es un tema de acumulación. Yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana tengamos que erradicar todo el gluten de nuestra dieta, porque hay personas a las que les resulta muy difícil, pero sí que como mínimo podemos empezar por cambiar el pan que consumimos en nuestro día a día. Si no nos sentimos capaces de erradicar el consumo, ¿no? Pues no hace falta escindirlo al 100%, pero podemos sustituir el cereal por otro, es decir, en vez de comprar pan de trigo, podemos comprar un pan de centeno o un pan de espelta para empezar y hacer una transición hasta que consigamos dejar el gluten, ¿no? Pero sí que sería como muy importante tomar conciencia de la cantidad de gluten que tomamos en el día a día. También hay un tema aquí que es importante mencionar, y es que el gluten del trigo de hoy, la semilla de trigo convencional, el grano está muy modificado genéticamente.
concretamente, más que el grano en sí, la molécula del gluten de ese grano. Entonces, bueno, a través de hibridaciones, de selección y de muchos años en los que se ha mejorado la palatabilidad del, siempre me atrabanco con esa palabra, me cuesta, la palatabilidad la palatabilidad, bueno, no lo sé, oye, que no me sale, el sabor, ¿no? La experiencia del pan, ¿no? Esponjoso, ese típico pan que es súper gustoso, bueno, pues eso se consigue incrementando la cantidad de gluten del grano, del granito. Entonces, se ha ido modificando a lo largo de los años hasta que hoy en día el trigo de hoy es que no tiene nada que ver con el trigo que consumían nuestros ancestros, ¿no? Simplemente 2 generaciones atrás, nuestros abuelos pues consumían un trigo que tenía como un 30%, unas 30 veces menos de gluten. Imagínate la cantidad de gluten que hemos incrementado con la semilla de trigo actual. Y de hecho, si te fijas en la semillita, hoy en día, yo que vivo en el campo y que vivo rodeada de cultivos, a veces lo he visto cuando siembran trigo, la semilla es rosa. Brutal, cuando la semilla de trigo ancestral, la original, es de color oscuro, casi negro. No sé si alguna vez lo habéis visto, pero os animo a investigarlo porque es súper interesante. De hecho, ahí en la zona hay una cooperativa en la que yo vivo, de agricultores que se están dedicando a recoger semillas antiguas para que no se pierdan esas variedades, porque ya al final la industria actual solo prima por los intereses económicos, porque los panes sean más adictivos, más esponjosos, etcétera, etcétera, y al final se pierde el alimento natural, que es el que realmente nos nutre y nos conviene consumir, ¿no? Así que, bueno, hago esa pequeña reflexión para que volvamos todos a las semillas un poquito menos modificadas, ¿no? Como estas que comentaba, que puede ser centeno, espelta y otras, ¿no? O incluso podemos encontrar también en el mercado panes sin gluten, pero tengo que decir que en mi experiencia no son muy buenos la mayoría, ¿no? Es difícil encontrar un pan sin gluten que realmente esté rico, ¿no? Entonces, bueno, es cambiar un poquito el chip y empezar a reducir el consumo de gluten, pues bueno, a lo mejor variando pues, el pan que comemos, buscando otras opciones de desayunos y meriendas, bueno, este tipo de cositas. Y también muy importante, que no lo he comentado, si vamos a comer pan, pues que al menos sea elaborado con masa madre, que esto también es importante porque tiene una fermentación larga y eso va a hacer el pan posteriormente mucho más digestivo y a nivel intestinal nos va a hacer menos daño también, ¿vale? Bueno, tercer punto, que tiendo a enrollarme como una persiana, evitar los lácteos. Ya hicimos un programa específico de lácteos porque es un tema súper extenso, Luis, ya viste lo que dio de sí. Pero ya no es solo por la lactosa, sino por también la caseína, la proteína de la leche, que es muy, muy difícil de digerir y por eso genera tantas alergias, porque bueno, hace bastante daño al intestino, ¿no? Como explicaba al principio, de cómo afecta pues a esa pared celular, a los enterocitos que constituyen pues todo el revestimiento interior de nuestro intestino, ¿no? Así que intentar evitar los lácteos en la medida de lo posible. Si no lo habéis visto, os animo a que veáis el programa sobre lácteos porque ahí explico muchísimos otros argumentos por los que yo no recomiendo el consumo de lácteos. También explico otras fuentes de calcio mucho más biodisponible, que también tenemos la creencia de que si no tomamos lácteo no vamos a tener calcio, etcétera, etcétera, y ahí pues me extiendo mucho más, doy opciones y hablamos de cositas interesantes, ¿verdad, Luis? Bueno, pues esto. También comentar otra cosa que ya sabemos todo, pero lo voy a decir igualmente. Hay que evitar los azúcares, las harinas refinadas, bueno, ya lo sabemos, ¿no? También generan fermentaciones extrañas en el intestino. Y al final, pues eso también acaba dañando y desequilibrando pues, nuestra microbiota, ¿no? Nuestra flora intestinal beneficiosa, saludable. Bueno, por supuesto también las grasas, sobre todo las de origen animal, pero también las grasas que son hidrogenadas, que no tienen por qué ser las de origen animal, sino que también hay grasas hidrogenadas de origen vegetal, como pueden ser pues el aceite de palma famoso, la margarina, ¿no? Las grasas hidrogenadas, las grasas trans, etc. Bueno,
Esto también es importantísimo. Y ahora que he explicado todo lo que hay que quitar, también explico pues, lo que hay que añadir a la dieta, lo que es importante. Bueno, pues es importante lo que decía en el punto número 1 de consumir alimentos vegetales, consumir cereales integrales de calidad, consumir legumbres, consumir semillas, especialmente las semillas de chía y lino. Yo las recomiendo mucho porque tienen muchos ácidos grasos, omega 3, bueno, 3, 6 y 9, ¿no? Pero el 3 es el más interesante para mí porque es el que escasea más, sobre todo en el reino vegetal, ¿no? Y además, como contienen una fibra soluble, pues también alimentan a nuestras bacterias amigas, ¿vale? Otra cosa que es interesante, que no es de añadir a la dieta, pero sí que lo considero fundamental, es beber abundante agua, que eso también ayuda a limpiar muchísimo todo el organismo por dentro, y también realizar enemas intestinales de vez en cuando. Esto es algo que podemos hacer todos en casa y siempre bajo prescripción médica, no lo hagáis sin consultar con vuestro profesional, terapeuta, médico, dietista, lo que sea, de confianza, pero en muchísimos casos puede ayudar mucho porque es verdad que al final, con el paso de los años, a lo largo de todo el intestino, pues se acumula en las paredes y en los pliegues intestinales mucha suciedad. Entonces, realizar enemas de agua ayuda muchísimo. Y siempre y cuando tengamos una afección de salud y después repoblemos el intestino de forma adecuada con probióticos, pues nos va a traer muchos beneficios, ¿vale? Pero siempre recomiendo que antes de hacerlo, que consultéis con un profesional, porque sí que es importante antes de iniciar cualquier terapia, la que sea, pues chequearlo para ver que no está contraindicado en algún caso por algo que se nos haya pasado desapercibido que nosotros no hayamos tenido en cuenta, ¿no? Así que también muy recomendable. Y después, otra cosa que también animo a incluir es alimentos ricos en ¿cómo se llama? El aminoácido glutamina. Es un aminoácido brutal, tiene una capacidad de restaurar las paredes intestinales súper interesante, y si aumentamos la ingesta de alimentos que contengan este aminoácido, que sean ricos en glutamina, pues también nos va a ayudar mucho, ¿no? Así que, bueno, alimentos que contienen este aminoácido hay muchísimos, la col, las espinacas, la harina de algarroba, hay muchísimos. Así que en el mundo vegetal podéis encontrar muchas opciones, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a hablar de los fermentados vegetales después de explicar aquí un poquito sobre la microbiota. Ahí, vale, se ve bien. Bueno, realmente quien acuñó quien descubrió que los fermentados vegetales contienen bacterias vivas y que además estas bacterias se multiplican a una velocidad asombrosa con la fermentación, fue precisamente Louis Pasteur en 1837. Y desde entonces se viene estudiando su acción o su efecto, sus beneficios para la salud, y ya son incontables estudios los que lo demuestran, ¿no? Los demuestran. Es verdad que no todos los fermentados vegetales o los probióticos, que no dejan de ser probióticos, aportan los mismos beneficios para la salud, porque cada verdura o cada vegetal posee una serie de propiedades inherentes al mismo alimento, pero sí que tienen en común 3 o 4 puntos que son interesantes mencionar, y que sea cual sea el fermentado vegetal que consumamos, pues nos podemos beneficiar de él, ¿no? En primer lugar, pues que mejoran muchísimo el sistema digestivo, ¿no? Para personas que tienen problemas digestivos, gases, estreñimiento, bueno, todo tipo de problemas digestivos, pues son súper recomendables porque van a transformar ese sistema digestivo, bueno, de forma bastante notoria, ¿vale? Otro punto que tienen en común y que está probado es que potencian la inmunidad, con lo cual
ahora en invierno, ¿no? De cara, bueno, no solo en invierno, sino también en otoño, ¿no? De cara a los meses de frío, creo que es indispensable que todos consumamos probióticos porque activa muchísimo el sistema inmune, ¿no? Porque al final, evidentemente, pues esas bacterias beneficiosas que son la primera línea de defensa, ¿no? Contra virus y patógenos y demás, pues tienen que estar en buen estado, ¿vale? Y en tercer lugar, también es verdad que nos protegen de las alergias, por lo que explicaba antes, porque si tenemos la microbiota en buen estado, tenemos toda la pared intestinal bien formada, ¿no? Con todas sus células bien estructuradas, ¿no? Todos los ladrillitos bien pegados y bien construidos, pues no van a pasar bacterias a la sangre a través del intestino, no van a pasar moléculas que no sean deseables y no van a provocar esas reacciones autoinmunes, esas alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es muy interesante. Y después también es cierto que aunque no hay muchos estudios todavía que lo cercioran, pero sí hay, bueno, he leído bastante sobre el tema, pero sí, y parece que hay una cierta evidencia de que esto es así o que apunta a que es así, es que también tienen la capacidad de activar determinados neurotransmisores y hormonas. Me parece que tiene mucho sentido porque al final ya sabéis que la mayoría de neurotransmisores se fabrican en el intestino, con lo cual eso significa también que tienen un efecto bueno, en nuestro sistema endocrino. Así que también es un punto relevante pues, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, y antes de pasar a las recetitas, que ya asoman por ahí abajo en en la presentación, también quería explicar un tema, ¿no? Yo en la consulta a veces cuando, bueno, tengo muchos tipos de servicio y muchos planes, pero es verdad que hay un plan específico, ¿no? Que es el plan inmune, en el que pues, incluye un apartado de fermentados vegetales que incorporó pues, en base a unas recetas u otras, en base a lo que la persona me parezca, ¿no? Por su fisiología y sus características, pues recomiendo unos u otros, ¿no? Pero es verdad que a veces me sucede que algunas personas me preguntan, bueno, y en lugar de tener que cocinar todo esto, ¿no? O preparar todo esto, ¿no? De los fermentados, que, bueno, pues que al final tienes que invertir un tiempo en la cocina y tal, ¿no sería mejor o no sería más fácil comprar, bueno, pues estos probióticos que venden en cápsula y tomarlos una temporada y ya está, ¿no? Bueno, mi experiencia personal me dice que no, a mí me dice que no funciona igual. Esto es lo que puedo decir. Porque es verdad que es más cómodo, ¿no? No tenemos que invertir pues, ese tiempo en prepararlos. Pero primero nos perdemos la belleza de lo que es fermentar, porque realmente es algo que cambia tu relación con los alimentos cuando realmente fermentas, es algo muy bonito. Y segundo, a mí no me gustan demasiado los probióticos en cápsula. Ni los de cuarta generación, ni los de tercera, ni los de primera. Es un tema personal. No es que yo haga una crítica al producto, sino que es un tema personal, porque veréis, yo lo que considero es que cuando nosotros tomamos unos probióticos encapsulados, al final se trata de células seleccionadas, de bacterias seleccionadas, perdón. Es decir, el laboratorio en cuestión que lo fabrique, dentro de las cepas bacterianas que se conocen, que son las mínimas todavía, porque realmente hay tantos y tantas bacterias en el intestino que es imposible, y no sé si alguna vez llegaremos a conocerlas todas, porque esto evoluciona muy rápido. Pues dentro de las pocas que se conocen, relativamente pocas, si lo relativizamos, ellos van a seleccionar las que consideran que son beneficiosas en cada caso, ¿no? Cuando hay un problema tal o cuando hay un problema cual. Pero la que más se conoce es el lactobacilo. Precisamente el hombre europeo, por su evolución natural, pues tiene bastante lactobacilo en el intestino. Ya es una bacteria muy presente en nosotros. Entonces, a veces lo que puede suceder cuando introducimos unos probióticos encapsulados que llevan acidofilos, lactobacilo, lactobacilo no sé qué, bueno, la cepa que sea, es que estamos incrementando todavía más pues esas bacterias, y a lo mejor nosotros ya tenemos suficiente cantidad de esas bacterias y son otras bacterias las que necesitamos, de las que vamos escasos y las que nos están generando el problema. Entonces, creo que no solo puede ser que no nos solucione el problema, sino que además
puede acabar desequilibrando más aún nuestra microbiota porque no sabemos si realmente tenemos una carencia de esa bacteria en cuestión. Entonces, si queremos hacerlo así, si queremos hacerlo con probióticos encapsulados, yo lo que recomendaría es que la persona, antes de empezar, se ponga en manos de un profesional y se realice un estudio de la microbiota que se puede hacer. Nosotros lo hacemos en consulta con el médico del equipo, colaboramos con un laboratorio y ahí hacemos una analítica con una muestra de heces y demás, de cómo está la microbiota de la persona. Y ahí realmente podemos tener más información y en algún caso muy específico, si es necesario, se puede recomendar un probiótico en cápsula. Pero, como decía, yo no soy muy partidaria porque podemos acabar desequilibrando más la microbiota si no estamos seguros de cómo está nuestra flora intestinal, ¿no? Así que, muy importante esto. Por el contrario, los fermentados vegetales, digamos que tienen una biodiversidad bacteriana mucho más amplia, porque al final lo que sucede cuando fermentamos un alimento vegetal es que las bacterias que permanecen en él hasta ahora inactivas empiezan a alimentarse de sus azúcares, de sus almidones, de las sustancias y los nutrientes de ese alimento y empiezan a proliferar. Pero es una fermentación salvaje, es una fermentación natural. Entonces, la biodiversidad bacteriana que obtenemos ahí normalmente suele ser en unas proporciones mucho más adecuadas porque la naturaleza es sabia y no podemos a día de hoy, ni creo que podamos nunca compararnos con ella, ni alcanzar su grado de sofisticación. Y nos vamos a beneficiar muchísimo más cuando consumimos un fermentado vegetal que lleva tantas bacterias, tantas cepas, tantos tipos de microorganismos beneficiosos para la salud, sin correr el riesgo de pues tener una sobreingesta de una cepa bacteriana específica que pueda desequilibrar nuestra microbiota, ¿vale? Con esto no quiero decir que haya que consumir cada día, siempre, durante todo el día, muchísima cantidad de fermentados vegetales. Con una pequeña cantidad al día es suficiente, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a explicar el kéfir de agua, pues con medio vasito o un vasito pequeñito de kéfir de agua al día, pues ya sería maravilloso. Pero esto no significa que haya que incorporar ya siempre de por vida el kéfir de agua, la kombucha, el chucrut, el kimchi, tampoco se trata de eso, ¿no? Lo que sí que recomiendo es ir variando los fermentados vegetales porque cada uno, además de esos beneficios comunes que tienen, nos van a aportar pues una serie de beneficios específicos que son propios de cada alimento en cuestión y entonces ir variándolos nos van a beneficiar mucho porque vamos a tener pues una flora intestinal, una microbiota pues mucho más cuidada. Al final, leía en un libro una vez muy bonito, ¿no? de Ana Moreno, que recomiendo, es una muy buena autora, que nuestro intestino tiene que ser como un balneario, ¿no? Para nuestros huéspedes que son las bacterias. Y me pareció muy bonita la comparación, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ahora voy a explicar 3 recetitas fáciles. He buscado 3 opciones fáciles, vamos a ir de lo más básico a un nivel un poquito más avanzado, pero veis que todas son súper sencillas de hacer, que se realizan con alimentos y con ingredientes que se pueden conseguir de manera fácil y que cualquier persona siguiendo estos pasos lo va a poder elaborar en casa sin problema, ¿vale? Bueno, el primero es el kéfir de agua. He puesto kéfir de agua antes de que me lo preguntéis y no kéfir de leche, porque ya sabéis que no me gustan los lácteos. Me remito a lo de antes, mirad el programa de los lácteos, ahí doy un montón de argumentos y creo que es mucho mejor el kéfir de agua, ¿vale? Entonces, se elabora con unos nódulos que son similares a los del kéfir de leche. Los podéis comprar en una web que se llama Kefiralia, yo alguna vez los he comprado allí y allí tienen todo tipo de iniciadores y de preparar de hongo, kombucha, de todo lo que necesitáis para la fermentación. Y es muy sencillito de adquirir, no es un producto que está al alcance de todo el mundo, ¿vale? Así que solo necesitaremos unas 3 cucharadas de esos nodulitos, que son muy parecidos a los del kéfir de leche y que son una comunidad bacteriana que se llama SCUBY, ¿vale? En realidad no
no es un hongo, como sucede con la kombucha, sino que es una comunidad bacteriana, ¿vale? Y son como unas bolitas, unos gránulos que vamos a alimentar mientras preparemos el kéfir y se van a ir hinchando y creciendo, ¿vale? Bueno, también necesitaremos 2 litros de agua mineral. Esto es importantísimo, no se puede utilizar agua clorada porque el cloro mata las bacterias y no funcionaría bien la fermentación. En general hay que evitar el agua clorada, el agua del grifo que lleva una cantidad ingente de porquerías que no conviene incorporar, así que siempre con agua embotellada, ¿vale? Bueno, por otro lado necesitaríamos 3 cucharadas de azúcar, a ser posible que sea azúcar integral, panela o azúcar de coco, también se puede utilizar, un dátil y medio limón, ¿vale? Bueno, entonces simplemente se trataría de coger una botella que esté de cristal, que esté esterilizada. Con esterilizada quiero decir que acabe de salir del lavavajillas o que la hayamos sumergido un ratito, unos minutos en agua hirviendo, ¿vale? La botella tiene que tener un cierre de clip, de palanca, de los de clac, como las de gaseosas antiguas, porque con la fermentación se genera gas carbónico y entonces ese gas tiende a subir y necesita que la tapa ceda para que pueda salir el gas y que no explote la botella, ¿vale? Entonces no utilicéis tapas de rosca, siempre de clic, de palanca, ¿vale? Bueno, pues metemos ahí todos los ingredientes, se cierra, se deja en un lugar tranquilo, en un rincón del mármol de la cocina, en donde queráis, donde no haya mucho ruido, muchos cambios de temperatura ni de luz directa, etc. etc. Y se deja fermentar durante 2-3 días. La fermentación siempre depende, el tiempo de fermentación siempre depende de la humedad y de la temperatura. Es decir, si vivimos en un clima muy cálido y muy húmedo, va a fermentar mucho más rápido. Si estamos en invierno, en un clima seco, etcétera, etcétera, vamos a necesitar más tiempo. Normalmente, si fermentamos a unos 20 grados, que es la temperatura ideal, pues va a tardar pues 2-3 días, ¿vale? Como digo, si hace mucho frío en la zona en la que estamos, pues va a tardar un poquito más. O si vivimos en una zona donde hace muchísimo calor o lo hacemos en verano, pues va a ser más rápido, ¿vale? Por aquí nadie te pregunta si en vez de azúcar puede ser miel. No, necesita azúcar. El mal llamado hongo necesita azúcar directamente, tiene que ser azúcar, ¿vale? No os preocupéis porque uno de los grandes temores, ¿no?, cuando se preparan los fermentados como la kombucha, el kéfir, etcétera, es que, claro, y una persona diabética y una persona que no puede tomar azúcar, no os preocupéis porque es que realmente estos hongos, ¿no?, o estas comunidades bacterianas se alimentan de ese azúcar, es lo que las hace crecer, con lo cual el azúcar va a acabar desapareciendo de la bebida y lo van a consumir esos hongos. Entonces, al final, cuanto más tiempo lo dejemos fermentar, menos azúcar va a quedar en la bebida, ¿vale? También hay que encontrar un poquito el paladar y el gusto de cada uno, ¿no? Porque hay personas que lo fermentan 3 días y todavía notan que está un poco dulce y lo dejan fermentar un par de días más. Siempre y cuando no nos pasemos. Es verdad que si lo dejamos fermentar muchos días se avinagra y ahí ya no es conveniente cuando nos pasamos mucho tiempo consumirlo, porque entonces si lo bebemos nos puede producir diarrea o porque hay tanta bacteria que ya no es adecuado, ¿vale? Nadia, también te preguntan si podría reemplazar el no beber agua el kéfir. No, o sea, el kéfir de agua tiene que ser complementario al agua. O sea, hidratados con agua mineral de calidad tenemos que estar siempre, ¿vale? Tampoco recomiendo, si nosotros tenemos que consumir 1,5 litros de agua como mínimo, 2 litros, dependiendo del peso, que todo eso sea kéfir, porque al final estaríamos incluyendo una cantidad de bacterias en nuestro día a día demasiado alto, ¿vale? Para hacerlo de forma permanente. Una cosa es el agua, que tiene una función depurativa, de limpieza, de hidratación celular, etcétera, etcétera, y otra cosa son pues estas recetas que tienen que ser complementarias en la dieta, en nuestro día a día, y como digo, se tienen que incorporar en pequeñas cantidades, tampoco hay que pasarse, porque al final esas bacterias también generan metabolitos, generan gases, generan productos de desecho, que si nos pasamos tampoco van a ser favorables, aunque sean bacterias beneficiosas, ¿no?, bacterias amigas. Así que siempre con moderación, y si se tienen dudas, pues consultar un profesional, ¿vale? Bueno, acabo de explicar la recetita y ahora me preguntáis si queréis. Bueno, entonces simplemente lo dejaríamos, como decía, fermentar unos días
y después se cuela, se retira pues el limón, los nódulos, el dátil y demás. Se cuela, se conserva en una botella o bote o recipiente de cristal con cierre hermético, ahora sí, de este de rosca, y se conserva en la nevera pues unas 2 semanas, nunca más de 3 semanas, porque ahí sí que empieza ya a vinagrarse un poquito y ya no lo recomendaría mucho, ¿no? Pero 2 semanas aguanta perfectamente, ¿vale? ¿Hay alguna dudilla más por ahí, Luis, de la receta en cuestión? De la receta. No, bueno, decían, con eso me respondes lo mismo para la kombucha. Sí, sí, correcto. Y luego Correcto. dice, ¿cuánto aproximadamente hay que tomar al día? Gracias. Mira, a ver, si es una persona sana, es lo que decía, yo creo que con un vasito de kéfir al día es fabuloso, suficiente, un vasito pequeño. Pero es verdad que yo misma he probado a tomar pues, kéfir o kombucha u otros fermentos en mayor cantidad y he visto que me resultaba beneficioso, he notado mi piel mejorar, mi digestión mejor, pero claro, esto lo digo yo a nivel personal, si alguien quiere empezar a consumir los fermentados, o que consulte con un profesional o que empiece poquito a poco, porque a veces hay algunos de los fermentados que tienen un poder depurativo muy elevado, entonces si consumimos de repente mucha cantidad nos puede producir una pequeña crisis curativa, ¿no? Entonces empezar poco a poco por medio vasito e ir incrementando hasta un vasito al día, ¿no? Yo lo digo con prudencia para no pasarnos. Luego habría que analizar cada caso porque a lo mejor se podría ajustar mejor la dosificación, la cantidad de kéfir o de kombucha o de chucrut o de otros fermentados, porque es también lo que comentaba, que yo dependiendo del caso recomiendo un probiótico, un fermentado vegetal u otro, o alternar uno y otro, porque cada uno tiene una serie de propiedades distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí al final se ha puesto una receta de limones fermentados que es súper interesante porque tiene una cantidad de vitamina C brutal y es súper antioxidante. Los cítricos cuando se fermentan, digamos que triplican sus propiedades. Entonces, bueno, pues dependiendo del caso voy a recomendar una u otra, ¿no? Ahora os la explicaré, ¿vale? Bueno, que me voy de la pestaña, de la pantalla. Pues explico un momentito el chucrut y los limones y si queréis pasamos a las dudas porque no quiero que se me queden las recetitas sin explicar, que me daría mucha pena, que sé que estáis ahí deseando. Bueno, el chucrut se hace, que es la típica receta alemana, ¿no? Que yo creo que es lo que mantiene vivos a los alemanes, porque con la cantidad de cerdo que comen, yo no sé cómo están vivos. O sea, mi deducción es que es por el chucrut, que también consumen mucho, porque tienen una alimentación tan mala a base de cerdo y cerveza, la mayoría de ellos, ¿no? Que también hay casos de personas conscientes, ¿no? Pero la dieta alemana es tan nefasta que creo que el chucrut es lo que les ayuda. Bueno, pues solo vamos a necesitar una col repollo, que puede ser incluso también la col morada, ¿cómo se llama la col morada? La lombarda, también se podría hacer. Aunque la receta tradicional se hace con la verdecita, con esta que es redondita, verde, blanquecina, ¿vale? También se puede añadir algunas otras verduras de textura dura, como por ejemplo la zanahoria, o la calabaza o la remolacha, pero esto ya es opcional. La receta original de chucrut solamente lleva col, ¿vale? Entonces, la elaboración es súper sencilla. Se tiene simplemente que fermentar la verdura en salmuera, se pica la col bien finita y las verduras bien finitas, se fermenta en una salmuera. Una salmuera simplemente es una mezcla de agua y sal. Os he puesto la cantidad aquí, sería una cucharada de sal por cada litro de agua, ¿vale? Y entonces se mete en un envase, igual que en el caso anterior, tiene que estar bien desinfectado, esterilizado y tiene que ser con cierre de palanca, ¿vale? Entonces se mete ahí el agua con las verduritas y se deja pues en un lugar tranquilo fermentar de 3 a 5 días, ¿vale? Ya está, es así de sencillo. Lo que sí que recomiendo con el chucrut, que tiene un sabor muy especial, es que se vaya probando a los 3 días a ver cómo está, porque hay personas a las que les gusta el sabor de la fermentación más intenso o más suave. Entonces, siempre la primera vez que hacéis el chucrut o cualquier otro fermentado, yo recomiendo a los 3 días
probarlo para ver si el sabor os gusta o si queréis un sabor más intenso que lo dejéis un par de días más, ¿no? Por eso digo de 3 a 5 días, que más o menos es lo que tarda y también evidentemente tardará más o menos dependiendo de la temperatura como explicaba al principio. Y esto sí que se va a conservar en el mismo envase, luego no hay que hacer nada, lo podemos consumir de ahí directamente hasta 2 meses en la nevera, que está súper bien porque es un recurso que tenemos que luego podemos añadir un poquito a ensaladas, utilizar como guarnición, si hacemos un pescadito a la plancha poner un poquito por encima, bueno, es un recurso súper, súper valioso, ¿vale? ¿Alguna dudilla por ahí de la receta? La granada fermentada es posible, pero bueno, no es de la receta esta. Bueno, Sí, sí, dime. sí, sí. De hecho, cualquier verdura o fruta se puede fermentar. Y también preguntan, ¿las bebidas fermentadas se deben de consumir después de comer o qué tiempo se puede esperar? Bueno, esto depende un poco del gusto del consumidor. Hay personas que las consumen incluso comiendo porque va a favorecer la digestión, pero a mí personalmente me gustan más a media tarde o por la mañana con el estómago vacío. Pero bueno, que digo que depende un poquito del gusto de cada uno, ¿no? Si son personas que están acostumbradas a los fermentados, los pueden consumir perfectamente durante la comida porque eso va a ayudar a la digestión, ¿no? Digo personas acostumbradas porque es verdad que no lo he comentado, dato importante, que al principio, las primeras veces que empezamos a tomar fermentados, si no estamos habituados, sí que podemos experimentar un poquito de hinchazón abdominal o de gases, pero es un efecto transitorio porque al final estamos cambiando nuestra microbiota y hay una reacción. Eso con el paso de los días se va a regular y va a desaparecer y bueno, se va a girar, de hecho, la tortilla, ¿no? Se va a dar la vuelta, va a ser al revés, que nos va a mejorar la digestión, la asimilación de nutrientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, me voy a la última recetita, que no quiero que se quede colgada, que veo que estamos ahí ya con los últimos minutitos apurando. Bueno, esta receta es un pelín más complicada, bueno, ya veis que son súper sencillas todas, pero requiere un pelín más de tiempo. Bueno, vamos a necesitar limones, también se podría hacer con otro cítrico si queremos o con mezcla de cítricos, ¿vale? Vamos a necesitar también agua mineral embotellada y una cucharada de sal marina. Tampoco lo he comentado, pero importante que sea sal de calidad. No utilicéis una sal refinada, por favor, que ya sabéis que llevan antiapelmazantes como el aluminio, que llevan residuos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, que no lleven aditivos, que sea una sal natural, como la sal del Himalaya o una sal marina sin refinar, que la encontramos en el herbolario. Es súper asequible y ya está, ¿vale? Y entonces necesitaremos una cucharada de esta sal natural, sal marina natural, por cada limón o cada pieza de fruta, de cítrico que vayamos a utilizar, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es coger el limón y cortarlos, hacerles un corte en forma de cruz, bastante profundo para que queden bien abiertos, pero sin llegar a cortar la fruta en cuartos. Y dentro de cada limón vamos a esparcir la sal, ¿vale? Una vez tengamos todos los limoncitos cortados y con la sal dentro, los vamos a meter en un bote de cristal de nuevo esterilizado y con cierre de palanca. Y cuando lo hayamos llenado, con la mano de mortero o con algo con lo que podamos hacer presión, los vamos a chafar un poco dentro del bote para que suelten un poquito de jugo de la propia fruta, del propio cítrico, ¿vale? Porque eso va a ayudar a que se realice más rápido la fermentación, ¿vale? Lo vamos a rellenar con agua. Lo cerramos, bueno, lo cerramos con la palanca o el clip y lo dejamos fermentar de 3 a 5 semanas. O sea, que es muy fácil de preparar, pero es verdad que lleva más tiempo, lleva unas cuantas semanas. Entonces vamos a tener ahí unos limones fermentados o unos cítricos fermentados como en conserva, ¿no? Maravillosos, que están espectaculares y que le dan un toque a las recetas brutal. Contrastan muy bien con las recetas dulces. Para añadir en los postres, se pueden hacer cosas riquísimas y además se van a conservar muy bien en la nevera. Cuando ya los tenemos fermentados hay que sacarlos del bote, hay que colarlos, pelarlos, quitar la piel y los hacemos trocitos y los conservamos en un envase de cristal en la nevera y nos duran hasta 6 meses. Así que interesante tenerlos en conserva porque, bueno, en un momento dado también nos pueden ser muy útiles
pues tener una pequeña despensa de fermentados, sobre todo en invierno que hay baja temperatura y que se conservan muy bien los fermentados, pues podemos tener ahí una reserva de vegetales frescos, es decir, que no han perdido sus nutrientes para un momento en el que lo podamos necesitar. Luis, lo digo por lo que decíamos al principio, de que estamos en un momento como de mucha preocupación, ¿no? Que si apagón eléctrico, que si no sé qué, que si... Pues bueno, pues tenemos ahí un recurso muy valioso que podemos tener en casa, ¿no? Dedicar un poquito de tiempo a preparar fermentados para tener en la despensa y que en un momento en el que no haya suministro, ¿no? Que esperemos que no pase, yo siempre me intento vivir en el lado de la luz, vibrar en el lado positivo, pero bueno, si pasara, pues está bien tener este recurso, ¿no? Así que os animo a tener algún botecito en casa porque están riquísimos, tienen un montón de beneficios y además, pues bueno, nos aporta cierta tranquilidad a aquellos que podáis tener preocupación por cómo está el panorama, ¿no? Bueno, que tiene lo suyo, ¿no? Y ya estamos, chicos, o sea, que quedan 3 minutitos que podemos aprovechar aquí para preguntas, si queréis. Sí, pregunta, ¿cuánto tiempo se fermenta el limón? Sí, de 3 a 5 semanas. De 3 a 5 semanitas. Siempre es que el tiempo es variable, siempre digo depende, porque depende de cuán intenso nos guste el sabor. El fermentado siempre es un sabor muy intenso, entonces hay que ir probando. Y también depende, evidentemente, de si es verano, si es invierno, si estamos fermentando a 30 grados con 3 semanas de sobras. Si es invierno y hace frío, vamos a necesitar más tiempo. Y luego nos dicen, ¿y para los niños cómo es mejor darle el chucrut? Para los niños, yo creo... bueno, en realidad, a ver, yo a mi hijo es que le doy fermentados de todo tipo, ¿no? Pues Río come toma hasta kombucha, ¿no? Pero para los niños el chucrut es un sabor un pelín especial, entonces tal vez no sería el fermentado que yo más recomendaría por el sabor que tiene tan fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, si fermentamos frutas como los limones o los cítricos, es muy fácil de introducir porque tienen un sabor más dulzón y se lo podemos mezclar con un poquito de yogur vegetal o hacerle una mermelada natural fermentada. Podemos buscar otros trucos para introducirlos en su alimentación que sea más agradable. También nos dice Legión, dice, dentro de la fermentación, ¿qué forma es mejor de eliminar el gluten, siendo también el pan un producto fermentado? ¿Se podría licuar y echar la cantidad de sal? No entiendo lo que quiere decir con el pan. No, pues supongo que son dos preguntas. Como son del mismo pensamiento. Vale. Digo, pues licuar el pan. No, se podría licuar y echar la cantidad de sal, supongo que sería lo del limón. Vale. Bueno, la cantidad de sal es una cucharada de sal por cada limón. No os preocupéis por esto, porque hay gente que me dice, uy, esto es mucha sal, pero es verdad que la sal también va a fermentar y cuando fermenta es menos perjudicial, con lo cual, aunque veáis mucha sal en la receta, pues realmente gran parte de esa sal va a quedar en la salmuera, no va a pasar no va a quedar en el limón y además es mucho más beneficiosa, ¿no? No tiene tanto perjuicio a la hora de consumirla. De todos modos, si hay alguna persona hipertensa pues, y quiere hacer alguna consulta conmigo, con su profesional de confianza, etcétera, pues se puede comentar, ¿no? Antes de empezar a tomar fermentados vegetales. Y el tema del pan, pues lo más recomendable siempre, pues lo que he dicho, que sea un producto elaborado con masa madre, que haya fermentado durante 48 horas, porque si no fermenta fuera, va a fermentar dentro y eso hace una pelota en el estómago brutal, es bastante perjudicial. Vale, pues si eso vamos ya cerrando, estamos en hora, pero bueno, deciros que tenéis en aulaspandora.com, entráis por autor, entráis por Nadia, ¿no? Y tenéis aquí tanto el taller de Crisálida como cómo organizar tu menú semanal en un día y Zenmood. Todo esto lo podéis adquirir durante todo el año en Aulas Pandora. Y luego también tenéis en la tienda Pandora, pues todos los productos de Young Living. Pero también están, bueno, es decir, también Nadia tiene aquí su propia página web, su propio YouTube, comersanoesfacil.com y nadiatorres@comersanonoesfacil.com. Y no sé si quieres decir algo, Nadia, antes de cerrar del tema de...
Nada más, Luis, yo animar a la gente a que pruebe alguno de los cursos, que la verdad es que valen la pena y van a aprender muchísimas cosas como las que estoy explicando en los programas, ¿no? A incorporar otro tipo de alimentos en su día a día que les van a hacer darse cuenta de que realmente se puede comer saludable y disfrutarlo incorporando pues productos muy naturales como de los que hemos hablado en diferentes ocasiones, hoy han sido los fermentos, pero hay muchos más. Y vale la pena porque hay muchos truquitos y muchos consejos para aprovechar en los cursos que van a transformar poco a poco la salud de todos, ¿no? Así que les animo a probarlo porque merece mucho la pena. Yo también a través del chat he ido compartiendo los enlaces, con lo cual los podéis ver en el chat y también en la descripción de abajo del vídeo. Siempre en la descripción del vídeo también tenéis todos los enlaces para poder clicar, llamar, correo, lo que necesitéis. Muchas gracias, Nadia. Nos vemos de aquí a 15 días. Hasta Estupendo, luego. Luis. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, familia, vamos a...